pero claro, me siento muy honrado. Y agradezco también a Juan Jorge por haber pensado en mí para este pequeño video, este breve video. Muchísimas gracias. Muy bien. Un aplauso para Alemania. Hola Diego. Me interesa retirarnos a este análisis profundo. Dijo varias cosas importantes. Pasaste por calibraciones, que es un ensayo, una reflexión profunda. ¿Cuánto tiempo tomó este trabajo? ¿Estamos hablando de 5 años, 10? Como de 5 años. Porque justamente me dieron esa pregunta, entonces estuve mirando ahí mis borradores, no sé qué, y del 2019 2020, de ahí partió. Gracias a la pandemia. No es fácil trabajar en libro. En parte gracias al tiempo que dio la pandemia. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar a Sergio Sánchez, como les contaba, él es abogado, así que adelante con el análisis suyo. Gracias. Bueno, muy contento de estar aquí. Agradezco la invitación y me sumo a todo lo que expresó Diego Zúñiga sobre el autor y sobre la obra. Ahora, respecto del texto. Yo animo básicamente a un concepto que no es mío, pero que se puede aplicar, que es el de la macrohistoria teosófica. Una concepción del mundo que en gran medida es deudora de los desarrollos que podemos fijar con la fundación de la Sociedad Teosófica en 1875 por Madame Blavatsky. De ahí en adelante, el entronque con una serie de especulaciones del siglo XIX y el desarrollo posterior respecto de civilizaciones antiguas de un alto nivel tecnológico que en alguna medida explicarían el decurso evolutivo de la humanidad. Esa es, a grandes rasgos, la idea. Entonces, cuando uno se preguntaba, que fue mi caso en algún momento de los años 70, no sé si se recuerdan esta película Recuerdos del Futuro, que está basada en un libro de Eric von Däniken. Entonces, uno se preguntaba después, ya con algún grado más de tiempo, dándole vuelta a este tipo de ideas y con una mirada más crítica también, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? Porque uno siempre veía que en este tipo de... Es interesante porque se relaciona con eso, con el culto cargo. Con el culto cargo, porque recordemos que hay una escena que es clave en esa película, que determinados aborígenes de las islas del Pacífico, cuando llegan durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones estadounidenses después se van y ellos quedan ahí esperando el regreso, incluso construyen aviones o algo parecido. Entonces, en alguna medida los extraterrestres son el culto cargo de Occidente en general, que eso es la espera del regreso, pero el regreso es algo que se intuye, que se ha ido construyendo. Entonces, uno se preguntaba el origen de la idea y resulta que las alusiones eran permanentes a la Unión Soviética, a sabios soviéticos. Hay tres particularmente que eran típicos, incluso aparecían en los documentales de la época. Hay dos que aparecen en Recuerdos del Futuro. Era Zaitsev, Kazantsev y Agrest. Y uno revisaba los libros y los citaban siempre. Entonces ahí estaba la conexión. Yo decía, el espía que vino del frío, ahí está la conexión que tiene, la idea que viene del frío. Pero esa idea era más antigua. Y la idea se relacionaba con el desarrollo de la teosofía, en particular, son cosas que uno comienza a descubrir, con el desarrollo de esa antigua especulación teosófica en territorio ruso, la recepción de la teosofía en Rusia y otras vertientes. Entonces, generalmente se miraba hacia la Atlántida. Estamos hablando de un terreno en que la leyenda y el mito se cruzan, no necesariamente muy acordes con la
con la evidencia arqueológica, pero esa era la noción, un continente fabuloso, desaparecido, perdido, que en cuyo seno se desarrolló una tecnología de alto nivel. Este tipo de desarrollos late la sospecha siguiente. La humanidad, el ser humano en particular, es una suerte de anomalía en la naturaleza. Por su desarrollo explosivo, porque evidentemente está con una pata en la naturaleza, con una pata en otro lado indeterminable, porque evidentemente pertenece a ella en gran medida y por otro lado se separa de ella. Un escritor decía recientemente, el ser humano ya no está dentro de la naturaleza. Tiene ese sentido, que se radicaliza uno de los aspectos, pero se refiere fundamentalmente a esa perplejidad que nos produce la anomalía, el desarrollo espectacular. Entonces, dentro de la macrohistoria, dentro de estas grandes visiones que nos remiten a mitos y sobre todo a miles de años en el pasado, encontramos también interpretaciones de nuestra época que intentan dar cuenta de ese periodo, por ejemplo, de las guerras de los dioses, de las que describe el Mahabharata. El abordaje que se hace en este libro, que es tributario de varias fuentes, aparte del propio desarrollo que el autor le da, claro, uno identifica el libro de Ryan Eisler, que fue un libro muy importante, El cáliz y la espada, que se tradujo al español por Editorial Cuatro Vientos, una editorial muy importante en su momento, que lamentablemente entiendo que ya no está sacando cosas, o por lo menos no son muy visibles hoy día. Lo tradujo Cuatro Vientos, y ahí se habla de una antigua civilización, podemos llamarla la civilización de la gran diosa. Él fue muy influyente en Ryan Eisler y el trabajo de Marilla Gilbutas sobre la profusión de diosas en cierto momento y en cierto periodo histórico, una civilización giránica, como se le llamaba. Algo de eso ya se dijo en el siglo XIX, pero no con tal extensión, por Bachofen, en su famoso libro El matriarcado. Pero aquí se va un poco más allá, porque se plantea que esta civilización se extendió por el mundo. Uno de sus puntos fundamentales es lo que nos queda como reminiscencia de la civilización minoica, y luego hubo una especie de gran invasión. Eso se asocia con una civilización de signo distinto, guerrera, asociada a dioses guerreros, no a dioses nutricios, sino que a dioses fundamentalmente de la confrontación. Y esta idea, y esa es la originalidad del libro, es de alguna manera reenfocada, reencauzada y puesta entre historia de colisión, lo digo en sentido amable, con las especulaciones propias del ámbito de la astrobiología, o sea, de los antiguos astronautas, o más concretamente de la intervención primigenia, de la intervención en el origen por una inteligencia extrahumana o sobrehumana, porque de eso se trata. Ese mismo tema aparece muchas veces en la especulación astrobiológica y también, que se menciona en el libro, repercute incluso en religiones ufológicas, o sea, surgidas desde la creencia en los extraterrestres contemporáneas, como el caso del movimiento raeliano. El movimiento raeliano es lo que más se parece, a mi juicio, a ciertos aspectos que nos plantea el libro. Porque, y con esto cierro, el movimiento raeliano lo que hace, si bien se establece como una religión, no está centrado en la idea de una intervención divina, entendiéndola como de una divinidad trascendente al mundo, sino más bien los Elohim
son fundamentalmente científicos que han ido diseminando la vida por el universo. Esa es una idea bastante curiosa, y sobre todo porque en alguna medida cambia la perspectiva. Yo una vez un poco así desesperanzadamente decía, frente a este panorama, científicos que difunden la vida por el cosmos, no hay filosofía de la historia que aguante. Eso. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Y bueno, ahora vamos a escuchar al autor. Al autor. ¿Ah? Va a ser bien. No, pero Juan Jorge no. Si aquí básicamente es cuáles son las preguntas fundamentales que responde el libro. Así que ya, la palabra es suya. La palabra es mía. Retomando lo que dice Sergio y lo que dijo Diego, yo creo que ahora con todo lo que dijo Diego se me fueron los humos a la cabeza, entonces estoy tratando de sacudirme Yo creo que este libro plantea una hipótesis que es bien razonable acerca del origen de todo lo que dijo Sergio, de estos dioses, en fin, que hubieran venido hace mucho tiempo. Y para eso, aparte de apoyarme en Ryan Eisler y en los descubrimientos antropológicos, etc., trabajé bastante con Jung y la sincronicidad. O sea, para Jung la sincronicidad son coincidencias muy improbables, pero que son significativas para alguien. Entonces, uno de los orígenes de mi reflexión está en que los biólogos de la Tierra del presente han descubierto que todas las razas terminan como en lo que llaman la EVA mitocondrial. O sea, todas las mitocondrias, que son parte del ADN de nosotros, tienen una sola mamá que está situada hace 200.000 años en un sector de África. Y de ahí la especie humana, que era todavía cavernícola, bastante primitiva, de repente dio un salto y comenzaron a desarrollarse las civilizaciones. Entonces, ese salto, ¿desde dónde provenía? Entonces, ahí pensé que podría ser una intervención en esta onda de extraterrestre, ¿no es cierto? Pero hombres, mujeres, en fin. Y por esos mismos días dio la casualidad, hace algunos años, en que se descubrió un nuevo sistema solar que ahora se está empezando a poner de moda, a 40 años luz de la Tierra, que no es mucha distancia para viajar a la velocidad de la luz, a 40 años luz, que es el sistema TRAPPIST. Y le pusieron TRAPPIST también porque el observatorio que lo descubrió se llamaba, o el telescopio se llamaba, eran las iniciales del telescopio en inglés, TRAPPIST. Entonces dije, bueno, veamos cómo funciona la sincronicidad aquí. Entonces veamos qué significa TRAPPIST si analizo las letras de acuerdo a la numerología. Entonces, para no influir, voy a usar la relación letras-números que da la cábala. Entonces coloqué TRAPPIST, número tanto, 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 sumé y dio 17. ¿Y qué importancia tiene el 17? 17 en el tarot es la carta de la estrella. Y en el tarot de Marsella iba a traer una carta, pero al final no la traje. La estrella es una estrella roja arriba, por lo menos en el tarot de Marsella, que tiene 7
planetas que la rodean, 3 de un color más o menos celeste y 4 de otro color más amarillo, no me acuerdo bien, pero son 3 de un color y 4 de otro color. Y resulta que este sistema TRAPPIST tiene 7 planetas. Es una estrella roja, porque una estrella más antigua. Según los astrobiólogos, no astrólogos, sino astrónomos de verdad, pero que estudian astrofísicos y que estudian la biología del sistema, dicen que la posibilidad de vida se da más en las estrellas rojas, que son las estrellas más antiguas, que en las estrellas más nuevas. Nosotros somos una estrella nueva. Entonces, esta es una estrella roja. Y 4 planetas no son aptos para la vida, pero según lo que han estudiado, 3 serían aptos para desarrollar vida. Eso sería en el sistema TRAPPIST, la estrella. Y como no era suficiente todavía la sincronicidad y la coincidencia, aparece en la estrella una mujer. Y esa mujer está en un río mezclando agua. Entonces, ¿qué está haciendo esta mujer? Está mezclando, puede estar hibridando, entonces, haciendo híbridos de su especie con la especie humana. Entonces sería una, pero además hay otras. Pero ¿en qué constelación está utilizada esto? Está instalado este sistema. Busqué ahí en una aplicación de astronomía, no de astrología, sino de astronomía, donde está el sistema TRAPPIST, y aparece en la constelación de Acuario, que coincide con la imagen de esta mujer haciendo mezcla así. Entonces tenía el TRAPPIST, significa numerológicamente la estrella. Igual que la carta de la estrella, tiene 4 planetas no habitables y 3 con condiciones de vida. Está ubicada en la constelación de Acuario. Entonces me imaginé los mensajes que hemos mandado nosotros aquí en los pueblos donde aparecemos: somos humanos, somos hombre y mujer, somos terrestres, y para que nos interpreten otras inteligencias que pueda haber. Y a lo mejor, como se dice que el tarot viene de los egipcios de civilizaciones más antiguas, quizás de por ahí viene este mensaje, o ecos de este mensaje que nos mandaron. Entonces, de ahí partió la idea de que el origen sería esto. ¿Y por qué Lilith? ¿Por qué serían Lilith estas mujeres? O estos alienígenas mujeres serían Lilith, porque Lilith fue, según la mitología, la primera mujer. Ya hay una cantidad de diosas que ahí las voy mostrando que se parecen a Lilith. Entonces estas diosas, y en la línea de Ryan Eisler, de la Sociedad del Cáliz, crearon entonces hace 200.000 años esta especie híbrida que empezó a desarrollarse rápidamente, dejó de ser el hombre primitivo, y empezaron a crear civilizaciones, pero una civilización bien llamada la Sociedad del Cáliz, porque eran dirigida por mujeres, pero mujeres, de acuerdo a Ryan Eisler, que tenían una sociedad solidaria, o sea, no eran matriarcas que sometían a los hombres, sino que era una sociedad bastante solidaria. Y se comenzó a desarrollar esta civilización, y de pronto ocurre que desaparece. ¿Por qué desapareció esta civilización? Entonces, ¿qué pasó cuando desaparecieron? Y resulta que hace 12.800 años antes del presente, de nuestra época, o 10.000 años antes de Cristo, hay rastros de un asteroide que explotó en el aire, lo alcanzó a chocar con la Tierra, muy grande, y que causó daños
en Europa, en Asia, en América, en todos lados hay restos de este supuesto asteroide. Pero esa es una hipótesis que plantean que pudo ser un asteroide. Ahora, la coincidencia es que justamente hace 10.000 años empezaron a aparecer, se acabaron las diosas mujeres y empezaron dioses guerreros. Entonces aparece Yahvé, ya hay unas figuras de Yahvé aquí que pongo fotos en ruedas. Yahvé aparece metido en una rueda como si fuera una bicicleta y aparecen otros. Entonces resulta que los dioses guerreros, que eran guerreros y bastante menos solidarios que las diosas, como Inanna, Isis y otras diosas que aparecen acá, atacaron a la sociedad de las diosas y generaron una nueva sociedad, serie de civilizaciones con dioses guerreros, invasores, etcétera, que hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias de eso. ¿Y qué pasó con las diosas? Una posibilidad es que las diosas se fueron. Otra, que la sociedad de ellas quedó destruida. Entonces, el regreso de Lilith está por dos cosas. Una, porque creó todo esto, y porque estaría a lo mejor volviendo. Resulta que aparecen aquí en la NASA, hay unas fotos de uno de los asteroides que por alguna coincidencia le pusieron Eros, y resulta que la diosa principal, que sería la que se asocia con Lilith, que se llama la diosa sumeria Inanna, y otras diosas, son muy eróticas, por decirlo así, porque fueron las que se identifican con el sexo, con la creación, con el disfrute, con el amor, con todo eso. Y resulta que hay un asteroide que no sé por qué razón lo bautizaron Eros. Entonces, uno de los asteroides es el asteroide Eros. Y resulta que en el asteroide Eros aparece, pero claramente, una construcción que se parece a, que es como esos portales que hay en Europa, por ejemplo, que son como una puerta así, aparece como una pirámide y aparecen tres construcciones. Entonces, y el resto del asteroide es absolutamente liso y como una piedra. Entonces, la explicación de la NASA, porque es una fotografía de la NASA, es que se trata de formaciones geológicas. Harto rara la formación geológica. Entonces, y además aparece otra que parece un dado con una cola metido en un cráter. Entonces, ese dado con una cola también es otro accidente geológico. Entonces aquí en la parte novela ensayo, o sea, en la parte hipótesis, porque eso no hay ninguna evidencia de que sea así, ahí me dije, bueno, las diosas a lo mejor se escaparon y se fueron al asteroide Eros, y ahí estuvieron, o ahí dejaron algo y volvieron a su sistema, o a colonizar, o a crear otra humanidad en otro sistema planetario. Y quizás eso lo planteo también ahí como a lo mejor han vuelto en algún tipo de los llamados objetos voladores no identificados. Y ahí cito el caso de este Red Dressman que tú dices, en que aparece que fue un objeto que vieron unos soldados en Inglaterra y que tiene con unos jeroglíficos, entonces que no han interpretado. Pero tuve como tenía tiempo, me puse a estudiar jeroglíficos para poder leerlo. Entonces me puse a estudiar jeroglíficos, así como uno estudia diccionarios de inglés, de jeroglíficos. Y resulta que los jeroglíficos eran tan sugerentes que al parecer eso era como juntando todas las distintas palabras que desde el libro aparecía como con una
reserva de genética, como que o venían a sembrar algo y mandaron o algo parecido no, paralelamente a eso había un mensaje que descifraron los gringos en 001, ¿cómo se llama el lenguaje? Binario. El lenguaje binario. Y resulta que el lenguaje binario decía que ellos venían del año 8100, entonces del futuro o del pasado, no queda claro, del futuro o del pasado. Entonces me fui no sé, 8100 o algo parecido, pero sí, en el año 8100 antes de Cristo, así como está la edad mitocondrial hace 200.000 años, en el 8100 antes de Cristo se juntan todos nuestros idiomas. Los idiomas europeos, españoles, indígenas, todos los idiomas tienen un origen, por lo menos los más, y están originados en el año 8100 antes de Cristo. De ahí parte como la diversidad de lenguas. Entonces ahí también dije, es probable que eso esté indicando que como estamos hablando de hace 10.000 años, que hubo esa guerra, que los vimanas también, que hablaban los hindúes de guerra del espacio, puede haber sido la guerra entre los dioses guerreros y las diosas. Quizás de ahí partió esta civilización en fin. Eso es más o menos lo que me llevó. Y hay otras coincidencias, aparte de sincronicidades, aparte del tarot, del I Ching. También le pregunté al I Ching y también saca conclusiones que son significativas, por lo menos. Ahora, yo no digo que todo esto sea así, pero hay bastante evidencia por el lado. Yo digo que este libro partió, o sea, hay ciencia tradicional, ¿sí? Para muchos descubrir, pero también aplico paraciencia, que son reflexiones que salen de la atadura de lo tradicional para buscar en otros lados, buscar en lo que digo. Porque no por casualidad existe el I Ching de los chinos, ni el tarot quizás de los egipcios, en fin. Y si salieran puras tonteras con eso, diría yo, pero resulta que no salen tonteras. Y Jung tampoco era muy leso para inventar lo de la sincronicidad. En fin, eso es lo que diría. Y que harán ustedes con la palabra, si quieren hacer preguntas, lo que sea. Sí, a mí me surgió una pregunta. Si tenemos cambio climático que está impactando, digamos, a la sobrevivencia del ser humano, tenemos guerras relevantes también, estamos pésimos. Sería un momento crucial para que estas, entre comillas, guardianas nos visitaran. ¿Hay alguna evidencia de eso? ¿Cuál es tu mirada frente a esa posibilidad? Digo ahí como posibilidad, no sería raro que vengan a visitar a su creación. Porque ahora, porque por un lado, ellas vinieron y se fueron, las sacaron, algo pasó, o se instalaron ahí y los dioses guerreros también, o sea, quedó la herencia de los dioses guerreros, porque el Yahvé, aparte de estar en la mitología y en las religiones, en la Biblia, no están, o sea, físicamente no están. Entonces, sean las más apropiadas para venir a dar un vistazo a ver qué pasa, pero al mismo tiempo hicieron todo creándonos con libertad. Pero uno nunca sabe. Y ahora que hubo tantas especulaciones con el cometa 3 y Atlas. Y con otro que lo acompaña,
algunos dijeron a lo mejor aquí, pero lo más probable de eso, ahora lo extraño de eso es que vienen del mismo punto de la señal WOW. Entonces la señal WOW fue una señal que duró unos segundos en el año 77 y que tiene un número que lo tengo anotado, no he visto lo que dice, eso quería ver yo, para ver si había alguna relación con esto, pero la señal WOW está expresada en números, en números altos, entonces hay que sacarle la numerología, eso no lo alcancé a hacer, o sea, se me olvidó hacerlo, que habría sido interesante. Y resulta que el Atlas viene del mismo punto de la constelación de Sagitario, que era donde... Y lo que dice el astrónomo de Harvard es que sería podría ser, no lo sostiene, pero dadas las anomalías que se han detectado, claro, sí, que podría ser una sonda, por ejemplo. Una sonda enviada por alguna otra civilización, lo que no sería raro. Que sería como la respuesta de lo que tú estabas señalando al principio, de que en los 80 estábamos mandando, o sea, se estaban mandando señales, así, súper naif. Sí, podría ser perfectamente una respuesta a lo que nosotros hemos mandado. Lo mismo que la señal WOW, salió una señal de esa y no sería raro que hubiera sido así. Y el otro que pasó, el Umahuahuá, no sé cómo se llama, el otro cometa, que también tenían especulaciones así, pero parecía más cometa. Ahora que estén tan forrados en roca y en todo eso exterior, que puede ser una manera de poder viajar por el espacio sin dañarse. Pero también eso ha quedado, según la NASA, del cometa. Esa es la última noticia que hay. Lo que publicó la NASA no es un cometa. Por un lado es bueno, porque uno no sabe las intenciones que puedan tener. Que a lo mejor no son las trapistianas o lilitianas. Creo que eso no importa mucho. Otra pregunta, chiquillos. Sí, yo quiero... Se presenta primero y le... No, me llamo Lucho Alarcón. Pero mira, a propósito de lo que estás hablando del 8100, noto como lo proveniente del futuro, ¿no es cierto? Algo tiraste como, digamos, cómo habita la realidad el mundo mapuche, que no es en el tiempo del concepto del tiempo, sino del espacio. Es una construcción algorítmica otra vez occidental, el tiempo y la obsesión y la neurosis. Como Alicia en el País de las Maravillas, el conejo siempre llegando con la neurosis de que va a llegar tarde. Y entonces por otro lado está esta cosa de, mira la analogía de la chilenita, que sería, o sea, tú tenías, lo que estáis tirando tú con el libro, lo que yo he escuchado, pero es bien interesante, principalmente con la mitocondria, que era una bacteria. Érase una vez, era una bacteria. No. Ya, Interesante. Déjale. Yo no es de la tierra en la que nace. Yo un lonco haciendo un trabajo con mi hijo, él es mi hijo, que trabajaba también con el mundo mapuche. Muy importante eso. Entonces escribimos un libro que se llama Netuintain Mapu. Netuintain Mapu. Y Netuintain Mapu significa así recuperamos la tierra, que eran mapuche de Lonquimay. Nuestra tierra. El buen Mapu. Nuestra tierra. ¿Ah? Nuestra tierra. Nuestra tierra, sí. Y Tain es nuestro. Sí. Tain Mapu. Pero ellos son cuidadores, no son dueños. Me dijo, ¿y usted cómo se llama, Peñi? Juan Jorge Faúndez Merino. 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 Tú eres Marina Well. Y Marina Well significa 10 tigres. Así que me bautizó como, así que quedé como Juan Marina Well. Sí, el mundo va mucho. Sí, son bien emblemáticos y simbólicos. Que no sé qué piensa estas nuevas declaraciones de la NASA, el cambio de declaración de la existencia de vida alienígena y todo esto que se ha dado, como que están revelando cosas que se supone que todos sabíamos, pero como que han dado como un discurso diferente, especialmente siento que este año,
¿Qué piensa de eso? ¿Por qué ha habido este cambio? Que siempre se han negado como a hablar ciertas cosas y se están, por decir, viendo la luz y confirmando muchas cosas que siempre se habían conversado. ¿De qué opina de eso? No sé, no sé, tú sabes de la NASA. Que en realidad yo me pregunto, o sea, mi ámbito para comunicarme así y presentarme también un poco ante ustedes, yo a lo que me dedico concretamente es a la historia de la ufología. A mí no me interesan mucho los ovnis, me interesan los ufólogos. ¿Qué? Los ufólogos. Los ufólogos, los que investigan. Los protagonistas, tanto los creyentes, los contactados, los escépticos, el juego de posiciones entre, eso me interesa a mí, el juego, las polémicas, eso es mi ámbito. Entonces, a mí hay algo que me llama la atención, de partida yo, en una parte como el cartel de escéptico, yo no soy escéptico, yo soy, ufológicamente soy agnóstico, o sea, no me caso con ninguna hipótesis. Pero al mismo tiempo tomo distancia, entonces hay muchas cosas que han surgido últimamente que son bastante antiguas. Y en eso me llama la atención algo, y es que desde los ufólogos se le atribuye a la NASA un papel decisorio, dirimente respecto de la realidad de los ovnis. Por ejemplo, cuando desde mi perspectiva personal el asunto no tiene mucho que ver con cosas que se relacionan con la astronomía, con la gran observación del cielo, con objetos muy distantes. Para mí lo ufológico tiene que ver más bien con cosas que suceden en el entorno humano, y más aún mientras más cercano al suelo, más asombrosas y más extraordinarias desde el punto de vista de los relatos. Entonces, cuando uno habla de los casos de alta extrañeza en los ovnis, siempre se refiere más que a lejanas luces en el cielo, a cosas que pasan cuando están cerca. Como decía Salvador Freixedo, el ex sacerdote jesuita, decía: cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan. Entonces, eso es lo que a mí me interesa más. Entonces Los dogmas. Los dogmas. Entonces, a mí la cuestión de la NASA, ¿por qué se le atribuye esto? No lo tengo muy claro. Es porque lo asocian con el espacio, informa respecto de la política, o leyendo el diario, o metiéndose a Twitter o internet, o cualquiera de nosotros. Entonces, el profe Massa puede soltar también con cualquiera de nosotros tonterías, en cualquier tema, como lo hacemos todos. Nadie está exento de decir o inexactitudes o momentos de lucidez donde uno puede aceptar como un tema o decir directamente estupideces como cualquiera. Entonces, se le da ese carácter de opinión dirimente, y a la vez se enojan cuando da la opinión. O sea, le dotan de autoridad al astrónomo para opinar de un tema que a mi juicio escapa de su ámbito. Pero cuando se pronuncia, se enojan. O sea, se enojan por la propia potestad que le dieron. Inmediatamente estaban todos enojados, ¿no? Porque el profe Massa dijo unas opiniones sobre los ovnis que me parecen razonables, yo no comparto, porque son opiniones de alguien que, como científico, da una visión global porque no considera que el tema ovni se relaciona con la exobiología, pero que me indican a mí, para mí, yo simplemente me encojo de hombros, porque su opinión es algo que no digo que vaya a cambiar a raíz de esto, es algo que no dice relación con un conocimiento de la trama ufológica, o sea, de la historia de la cuestión. Quizás él, conociendo la trama, pensaría exactamente igual a lo que dijo, pero yo voy a desde dónde lo dice. Entonces para mí me produce un encogimiento de hombros, pero veo que mis colegas ufólogos, entre comillas, estaban enfurecidos con la profe Massa por sus opiniones. O sea, se les entrega a los científicos, a la NASA, a los astrónomos,
un papel arbitraje de la realidad en temas que en mi juicio no... Pero después se enojan cuando se pronuncian. ¿Qué le está El JJ bueno. Sí. Porque el JJ malo sería JJ Benítez, según el tiempo. Yo te quería preguntar algo que mencionaste, si nos puedes hablar un poco acerca de los contactados. ¿Qué sabes? Sí. Buena pregunta, me permite hacer publicidad. Hay un libro que está en preparación de mi autoría, que es el primer volumen de una serie, que se llama La pluralidad de los mundos contactados. Así, parafraseando el libro de Camille Flammarion de los años 60 del siglo XIX, La pluralidad de los mundos habitados, aquí, la pluralidad de los mundos contactados, que se refiere a los contactados ciertamente, pero sobre todo a las religiones ufológicas, o sea, a aquellas que se fundaron basadas en la creencia de un contacto con los extraterrestres. Esa cuestión es la siguiente: cuando comienza realmente el asunto, la ufología me refiero, ¿no? En el 47, y sobre todo los primeros años, es así, apariciones de platillos voladores y la especulación respecto del origen de los platillos, vinculadas tempranamente con una supuesta visita extraterrestre, y elucubraciones respecto de las intenciones de estos visitantes. Esa es la trama fundamental. A mi juicio, la nueva era, la New Age, comienza con los contactados de los 50. Entonces tienen un papel, pero hay algo raro, porque son muy antropomórficos, porque traen mensajes de... ¿Qué es lo que cuál es la conversación con Adamski? Estamos inquietos en el sistema solar porque las detonaciones nucleares están poniendo en riesgo el equilibrio del sistema. O sea, son advertencias bien intencionadas sobre la humanidad que ha abierto la caja de Pandora. Y tienen un carácter claramente así, en cierto modo, salvífico. Pero eso también evoluciona. No puedo extenderme más porque me salgo del tema del libro, pero los contactados son, en un comienzo, un pariente incómodo, pero que por alguna razón, debido a que todo parece absurdo e improbable, hay seres humanos que se bajan de... pero que por alguna razón, que no viene al caso detenerse en eso, pero comienzan a ser cada vez más importantes en la trama ufológica con el paso del tiempo y el debate y la controversia. Cada vez... Se hace una consulta, como volviendo al tema de que tiene que ver, obviamente, que hay muchas analogías, historias que se cruzan y que tienen que ver con los orígenes, con la mezcla de Lichín, que es súper lindo, como la visión como junguiana, que a mí me particular me gusta muchísimo, y la simbología universal ya de historia completa, o sea, como se cruzan todos los temas, la unicidad de Estado, en fin. Y es una novela relatada a través de un ensayo, es un relato en donde, por ejemplo, pensando que hay una persona que quiere leer la novela que no necesariamente pertenece al mundo ufológico. Como digamos, porque hay muchas vecinas que no han preguntado. Me han dicho, uy, yo voy a comprar el libro, me dijo una hora así, ¿cuánto vale? Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, es un poco para ver si nos puede un poco dar como una respuesta. Más allá del relato, como la significancia. No, pues está ordenado. La primera parte es más... es como una introducción y más novela, porque donde aparece el... pero las otras partes son absolutamente resultados de investigaciones, tanto de ciencia ortodoxa como de paraciencia, como por los otros elementos. Pero eso está claramente, lo que es novela, está claramente claro, porque claramente claro. Por eso decía JJ. Claro, exactamente. Porque aquí dice, primera parte, el códice secreto de Facundus, por J. Jones. Y aquí se explica quién es J. Jones.
un detective privado que analista toda la historia ahí de J. Jones, que se llama JJ, igual que yo, Juan Jorge, este es J. Jones. Y cualquier parecido conmigo en la foto sí. Y el último contactado por la Liliana fui yo, así que... Bueno, agradecemos al escritor. A ti, primero que nada. Muchas gracias. La invitación es a leer el libro, tenemos libros disponibles acá a la venta, así que ahora los voy a invitar también a compartir, si quieren, a un vinito. Así que muchas gracias por estar, por difundir, por escuchar y ustedes por aceptar esta invitación. Muchas gracias.